¿Qué tal, amigos? Soy Adrián Rueda. Bueno, pues ya ven que en esta ciudad tan complicada, con tantos problemas, uno que ha destacado últimamente es, y no porque sea nuevo, sino porque han habido muchas cosas en torno a él, es la movilidad y el transporte. Incluso el gobierno anunció algunas acciones tratando de beneficiar esto. Y como es un problema muy complicado, que ya lleva muchos años, muchos gobiernos, pues hemos invitado a un especialista, alguien que le sabe al tema porque estuvo ahí adentro y porque tiene pues mucho conocimiento de lo que es este asunto. Les quiero presentar a Fernando Peña Garavito. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Adrián, gracias por invitarme y con mucho gusto además de poder hablar de un tema que la ciudadanía todos los días tiene que padecer en muchos casos. Muy bien, Fernando, además de ser empresario, es abogado y fue el último director de autotransporte, lo que ahora es la CEMOVI, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, que fue la última regencia del partido. Oye, Fernando, a ver, dedicamos que el tema de transporte, entre otros muchos, el tema de transporte y movilidad en la ciudad, pues es terrible. Le pega a la calidad de vida, le pega al trabajo, a muchas cosas. Realmente, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Tú tienes el diagnóstico de qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que se pudiera hacer? Mira, yo soy convencido que el plan rector de cualquier dirigente, o en este caso jefe de gobierno de la Ciudad de México, o en su caso presidencia municipal y todo, tiene que ir por el transporte masivo. Y en el caso de la Ciudad de México, pues el metro. El metro debe de ser el eje troncal de cualquier política de transporte. Y creo que los gobiernos de la supuesta izquierda que han llegado al poder desde 1997 no han hecho el suficiente metro. El único que hizo metro fue Marcelo Ebrard, que hizo 24 kilómetros de metro, siendo que además se hicieron mal, ¿no? Se suspendió el servicio por un tiempo, se tuvo que además sustituir con autobús, pero creo que si no te fijas como meta y como principio rector de que debe de existir y debe ser el eje troncal de cualquiera de las ramificaciones que pueden ser taxis, microbuses, metrobús, bicicleta, triciclos, todo, el metro, no creo que le puedas dar viabilidad de transporte a la ciudad. Mira, yo veo un caso muy claro. Por ejemplo, el metro se empezó a construir alrededor de 1966-67. Se construye la primera línea. Del 67 al 97 se hicieron 204 kilómetros de metro, ¿sí? Que son 30 años. Del 97 a hoy, 2019, que son 22 años, se han construido solamente 24 kilómetros. Siendo que hay un plan rector del metro, en donde no necesariamente tiene que ser bajo superficie, y en lugar de los segundos pisos habría que haber hecho mucho metro o unos carriles para poderse trasladar en el tren. Entonces, creo que se ha descuidado este tema y se ha privilegiado el automóvil. O sea, esa ha sido una política que además, si recordamos mucho del discurso, mucho de la oferta política que han hecho los propios gobernantes de la supuesta izquierda es primero los pobres, pues yo creo que con esto pues son primero los coches, ¿sí? En el 97 había circulando en la zona metropolitana de la Ciudad de México alrededor de 3 millones de autos. Ahorita hay 6 millones de autos. El doble. El doble. Y se hicieron, pues todos sabemos, primero el distribuidor vial de San Antonio, después se hicieron las vías que llevan ahí, que finalmente atemperaron un poco el tránsito sur-poniente. Sin embargo, no han sido la solución, porque lo vemos que a las horas pico, a las horas donde más se traslada la gente, ya sea en flujo o contraflujo, cuando uno va a trabajar, porque mucha gente viene del sur hacia lo que es el centro, ¿sí? Vamos a llamarle toda la parte de la Jusco hasta que viene a la fuente de petróleos, pues al final se llega a hacer un estacionamiento hasta en el segundo piso, ¿sí? Lo hemos vivido todos y lo vemos todos los días. Y peor cuando hay inundaciones, cuando empiezan las lluvias. Y además, por otro lado, también el automóvil per se genera gran contaminación. Por eso yo no sé por qué no ir a un transporte como es el metro, que todas las grandes ciudades lo tienen,
en donde puedes estar a 30, 40, 50 o 100 metros del lugar de destino o del lugar de salida. A ver, Fernando, tú hablas de que existe un plan para el metro. Sí, un plan rector. El plan rector. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es ese plan? Y si se hubiera llevado a cabo, ¿qué hubiera ahorita de metro en la ciudad? Mira, si se hubiera llevado a cabo, era un plan rector que dejamos nosotros, que le llamamos 2000-2020, un plan para 20 años. ¿Lo hicieron cuando tú estabas en el sí, gobierno? Finalmente lo entregamos al propio Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primer jefe de gobierno electo. ¿Sí? Y en ese plan rector lo que se buscaba era tener alrededor en este momento de, recuerdo, la cifra eran 235 kilómetros de metro, 235 kilómetros de metro, lo que implicaría conectar muchas partes de la ciudad. ¿Sí? Actualmente se trasladan entre 5.5 o 5 millones de personas en el metro. Sin embargo, si se hubiera llevado a cabo ese plan rector, actualmente se estarían ya trasladando entre 7 y 8 millones de personas. O sea, ese plan que ustedes dejaron al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el gobierno que inició esto que tú llamaste, en teoría izquierda, no lo pelaron, excepto ya mencionabas a Marcelo Ebrard. Así ¿No es. lo pelaron? ¿No lo tomaron en cuenta? Pues el único que hace metro es Marcelo Ebrard. No, yo creo que además lo pusieron en un cajón y después yo creo que se fue ahí llenando de polilla y no lo han abierto y no han visto, pues que además es un plan rector hecho por expertos, no éramos nosotros en nuestra visión de futuro. Nosotros teníamos que darle viabilidad de transporte a la ciudad, evidentemente, y creíamos, estábamos convencidos, yo sigo convencido, que el transporte masivo es la solución hoy al transporte de la ciudad. Oye, el actual gobierno al menos no se ha visto que tenga intenciones de construir un metro tampoco. Porque mira, se ve dicen, bueno, vamos a hacer un transporte masivo a través del Metrobús. Pero el Metrobús le quita vías primarias a la ciudad, le quita flujo, y lo hemos visto. Bueno, y parte de la oferta, yo recuerdo que en la campaña de la actual jefa de gobierno se planteaba quitar el Metrobús de Reforma, ¿no? Era uno de los planteamientos que habían hecho y tampoco se ha llevado a cabo. Al final de cuentas te quita muchos carriles. Ahora, pareciera también que la ciudad se está acomodando. Digo, hay traslados de 2 horas que muchas gentes lo hacen y lo padecen todos los días, ¿sí? Que además en el transporte público concesionado, que creo que hay un tema fundamental, no hay la seguridad suficiente. Yo lo oigo en muchas gentes, pues, que los asaltan una vez sí y otra también, ¿no? Entonces yo sí veo que se están haciendo centros de trabajo y con vivienda muy lejos, y ahora habría que acercarles la vivienda un poco para que también su traslado sea más fácil. Mira, yo sí veo bien toda la parte de bicicleta, yo veo muy bien toda la parte del triciclo, también que esté muy bien regulado, que haya mucho más educación. Creo que ahí ha faltado, y nos ha faltado también como ciudadanos. Yo sí creo que los ciudadanos somos los principales, no sé si promotores, pero sí de los que en muchas ocasiones nosotros solamente en el individualismo creemos en cómo nos va bien a nosotros sin pensar en el otro, en la forma del traslado, ¿no? Oye, Fernando, en las recientes campañas electorales hubo un debate básicamente entre Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno, y Mikel Arriola, que era el candidato del PRI. ¿Es caro o no es caro el metro? Porque eso fue el debate. ¿Hay dinero para hacer metro? Sí hay dinero para hacer. Mira, te voy a platicar una anécdota. Yo recuerdo cuando, y en la etapa que se estudia esta parte con el metro, pues el que bloqueó el que se iniciara la construcción del metro fue Uruchurtu. ¿Por qué? Porque eso cambiaría las finanzas de la ciudad. Evidentemente, bueno, pues son inversiones grandes. Sin embargo, el transporte hoy el transporte todos los días, con metro, con transporte concesionado, taxis, metrobuses, no he contado al Uber, pero más o menos hice un ejercicio de tarifa y número de personas trasladadas, se genera alrededor de 175 millones de pesos al día. Son como 4,000 millones de pesos al mes.
¿sí? 4,000 millones de pesos al mes, que si se metiera una parte de eso a un fideicomiso o a un esquema de financiamiento, pues habría dinero para metro. Yo creo que lo que se necesita es imaginación financiera, se necesita trabajo, además, con los actores fundamentales del transporte, como son los concesionarios, porque bueno, además los concesionarios son los que más gente trasladan. Entonces habría que platicar muy bien con ellos cómo hacer para que esa parte del dinero se vaya a una especie de subsidio o un fideicomiso en donde se pueda utilizar para beneficio de todos, ¿no? Yo sí creo que hay dinero para hacer metro y debe ser prioritario el presupuesto del metro. El crecimiento del metro, yo recuerdo el regente que más metro hizo fue Ramón Aguirre, hizo casi 70 kilómetros de metro, o sea, arriba de 10 kilómetros por año. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues, y ahorita si divides entre años, de los 22 años que lleva los gobiernos de la izquierda gobernando, pues estás hablando de menos de un kilómetro, 1.1 kilómetros por año, ¿no? Entonces realmente es realmente preocupante que no tengan eso como un objetivo rector de lo que es el transporte. Oye, ese plan rector que hablas del metro, ¿todavía está vigente? ¿Hasta cuándo aguantaba? Era 2020, sí. O sea, hasta el año que entra. Sí. Y seguramente habrá muchas ramificaciones que se pudieran hacer, porque mucho de lo que hacía este plan rector era unir algunas de las estaciones, ya sea por arriba de superficie, todo lo que es sobre la superficie, o sea, todo lo que va caminando sobre la superficie afecta la contaminación de la ciudad, más si es de combustible, ¿no? Y en cambio, en el tema del transporte del metro como transporte masivo, pues realmente sí tienes la posibilidad de evitar la contaminación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si en este momento los 8.500 millones de dólares que se le van a dedicar o están presupuestados para Dos Bocas, mejor lo usamos para el transporte eléctrico de las ciudades o de zonas metropolitanas del país? Pues habría muchísimo dinero para poder hacer muchas cosas. Esos 8.500 millones de dólares, en el 2024-2025, Estados Unidos tiene programado que el 50% de sus unidades serán eléctricas. Y nosotros estamos pensando en seguir haciendo combustible, en generar luz a través del carbón, cuando todas las alternativas de generación de electricidad pues son sobre todo las no contaminantes. Ahí sí yo digo, ¿dónde están los jóvenes para defender esta propuesta que además está muy cerca? No estamos hablando de dentro de 30 años ni 20 años, este es el mediano plazo o el corto plazo, estamos hablando de 6, 7 años, esto va a cambiar radicalmente, viene el transporte eléctrico, los chinos están en todo esto. Mira, hoy la NASA está desarrollando y está trabajando sobre un tema, por ejemplo, de llevar a 100 habitantes y colonizar Marte. Ese es el proyecto de la NASA, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya la propulsión que usa el cohete, ese cohete que lo vimos despegar muchas veces a la Luna, bueno, puede despegar y el propulsor, no sé si se acuerdan ustedes, pero lo tiraban al mar y ahí caía y se desperdiciaba pues mucho recurso. Sin embargo, ahora ese propulsor ya tiene una manera de llegar casi y volverse a poner de donde salió, ¿no? Y no lastimarse, no tener ningún daño. Estamos hablando ya, eso es para el 2030, ¿eh? O sea, en 11 años van a tratar de colonizar Marte. O sea, si no tiene esa visión de futuro, y creo yo que hoy el actual gobierno se la ha pasado o se la pasa, sobre todo juzgando el pasado, y yo creo que al juzgar el pasado, lo decía Churchill, se está perdiendo el futuro. Sí, pero mira, además de juzgar el pasado, creo que se está instalando en el pasado, ¿no? Porque pierde esa además, visión. ¿quién inicia el pasado, ¿no? Pierde esa visión que dices que todo el mundo está invirtiendo en energías sustentables y nosotros estamos queriendo producir más gasolina
para vehículos que a lo mejor ya no son ni de gasolina, hablando de automóviles nada más, no de la industria en general, ¿no? Pero 8.500, imagínate lo que habría para el metro. Ponle tú que le destinaras de esos 8.000, 2.000 millones de dólares. Oye, a ver, van 2 veces que dices que también todos culpamos a los gobiernos de la contaminación, de las malas políticas de planeación, de movilidad, de transporte, lo que estamos hablando, pero ya van 2 veces que dices que, ¿y dónde está la responsabilidad de la sociedad? Primero dijiste la sociedad que no dice nada, y luego mencionaste, ¿dónde están los jóvenes que no pelean lo sustentable? ¿Qué deben hacer? ¿O qué debemos hacer como sociedad? Pues mira, yo más que nada, yo creo que se tiene que generar un movimiento combativo, que tendría que estar, no solo, no estoy hablando en las calles, ellos son los mejores para manejar las redes sociales, y los ves muchas veces, pero los ves aislados, son esfuerzos aislados. No hay un trabajo de organizaciones ecológicas, de jóvenes que estén. Yo lo veo en mis hijas defienden la tierra. Y trabajan y todo lo que hacen es defendiendo la tierra, de la forma en que comen, la forma en que se visten, una es pintora, pues la forma en que viste defiende la tierra. Todo está alrededor en la defensa de la tierra, pero es aislado. Es aislado y sí creo que debemos de pensar hacia el futuro lo que viene, ¿no? O sea, yo no veo ninguna organización de jóvenes, por ejemplo el TEC, que además son universidades de avanzada, ¿no? Progresistas, la misma UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Sociales, ahí con los jóvenes o con la gente recién egresada de la universidad, o los de tecnología, o el de desarrollo sustentables, no los veo organizados para hacer un frente común. Entonces hay que asumir como sociedad también nuestra responsabilidad, ¿no? Es la parte que nos toca. Sí, yo digo, a nosotros nos va a tocar poco el deterioro de la tierra, nos está empezando a tocar en la parte climática. Ya lo vemos, digo, ahorita lo que tardó el calor de estos días, pero bueno, creo yo que tenemos que pensar hacia el futuro y dejar un legado y tal vez platicar con los jóvenes. Y yo creo que hay muchos, no solo actores políticos, sino intelectuales, actores sociales, empresarios, que creo que tienen la responsabilidad de hacer algo por este tema. Okay. Oye, Fernando, a ver, regresando un poco a lo de transporte, tú decías que el eje troncal de transporte de la ciudad debería ser el metro, pero ya que no se está haciendo el metro, que se están tratando de comprar unidades nuevas de RTP, que bueno, igual son unidades públicas de la red pública, y quienes se fortalecen son los microbuseros y los taxistas, que a lo mejor son una solución, pero también son un grave problema. ¿Qué se podría hacer ahí? Mira, hace unos días tuvimos y padecimos todos los capitalinos, ¿no? Padecimos lo que fue un movimiento de taxistas. Y están en contra de las apps, o sea, están en contra de las aplicaciones. Dicen que de Uber, de Cabify o las que sean, pero están más en contra de la aplicación. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué no tienen ellos su propia aplicación? Siendo que pudieran tener una cobertura extraordinaria, ¿no? Por un lado, yo los veo como dormidos y tal vez por intereses particulares, como ciudadanos y como concesionarios, no están dándole el ancho a la ciudad, pero ellos deberían tener una aplicación en donde pudieran dar el servicio, evitar todas esas bases de taxi. Todas las hemos visto, las bases de taxi, las bases de sitio, que además, primero, perjudican el traslado, perjudican la circulación, generan más tránsito, generan contaminación. Por ejemplo, muchos de estos sitios no tienen tarifa, no tienen taxímetro. Tú tomas un taxi en Polanco que está por Liverpool, Polanco, por una de las tiendas departamentales, ¿no? Bueno, lo tomas de ahí a ir a Molière y te quiere cobrar 70 pesos. Dices, bueno, pues esto es un abuso. ¿Y por qué? Porque se le ocurre, ¿eh? Es una ocurrencia, no hay una regulación. Yo creo que también el gobierno, en el ánimo de acabar con la corrupción, acabó con un cuerpo de inspección que no lo ha sabido sustituir, que debiera ser el policía, si quieres, el policía de tránsito, policías viales, auxilio vial. No tiene alguien que vigile a los concesionarios, porque si los concesionarios les das carta abierta y pueden hacer lo que quieran, hacen lo que quieren. Tú ves el carril confinado de Reforma o cualquier carril confinado para el Metrobús. Pues muchas veces te encuentras ahí taxis, muchas veces te encuentras ahí
Y si hubiera bicitaxis por ahí, también los verías por el mismo carril. Los microbuses, bueno, pues además que tanto contamina, que tanto hacen, pues muchas veces los ves invadiendo esos carriles confinados. Entonces yo sí creo que no hay autoridad. No hay autoridad para poner las cosas en orden, como tanto al Uber, ¿eh? Yo estoy a favor de que al Uber se le cobre lo mismo que se le cobra al taxi. El taxi pasa a una revista. Ahora creo que van a tener que volver a ir a una revista. Yo, por ejemplo, ¿cómo es posible que pienses que un taxi va a volver a tener que hacer, y creo que van a ser 5 o 6 beneficiarios que ya están escogidos, ahí van a tener que hacer su revista y van a hacer colas de 3 días como cuando nosotros llegamos y lo hicimos? ¿Qué hicimos nosotros? Y todavía no estaba el internet en su auge ni en su apogeo, estoy hablando de mediados de los 90. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo primero que hicimos es el trámite a la palabra. Creer en el concesionario y decir, bueno, ahora, tú haz tu trámite, yo te creo, pero te voy a revisar en la calle. ¿Sí? Aleatorio. Entonces primero hicimos todo el reemplacamiento, tuvimos sus direcciones, entonces ya les mandábamos por correo una hoja, ellos llenaban su revista, la firmaban, la entregaban. Hoy no tendrían ni que entregarla, ni tener que ir físicamente a la... Yo no entiendo, vuelvan a ir a la Secretaría de Movilidad, está llena de gente. Dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que siga habiendo tanto trámite si todo se pudiera hacer digital? Todo, ¿eh? No tendría que haber ni contacto directo con el permisionario. Yo recuerdo, mira, cuando nosotros hicimos la licencia a domicilio, porque también parte de las funciones de la Dirección General de Autotransporte en esa época eran las licencias de conducir, enviamos 250,000 licencias por correo de renovación, teníamos un registro, les mandábamos, pagan se oye muy fácil hoy, se oye muy fácil porque bueno, pero en aquella época no era tan fácil, les enviábamos a su casa, las pagaban en el banco y en 8 o 15 días, a través de Cepomex hicimos todo este trabajo, se les entregaba en su casa. ¿Sí? Entonces creo yo que, por ejemplo, debemos de instalar el trámite a la palabra, creer en ellos y exigirles también a ellos, salir a la calle y decir, a ver, oye, tú dijiste que traías seguro contra accidentes, a ver, dame tus papeles, si no los trae, tiene que irse al corralón y cancelarle la concesión. Entonces, ser radicales en la sanción, ¿no? Porque además tienen una concesión del Estado, de mexicano, en este caso del gobierno de la ciudad, para poder prestar ese servicio. Yo sí creo que se puede hacer muchísimo, se puede hacer mucho y cambiar todo, y los taxistas, pues exigirles que tengan una aplicación, y a Uber cobrarle los mismos servicios que le cobras al taxista. Bueno, eso es en cuanto a taxis. En cuanto a los microbuses, que son un gran cáncer, de mucha utilidad, pero son un gran cáncer para la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer? A ver, mira, recuerda, primero, y ahora que están volviendo a fortalecer la RTP, nosotros, o sea, el concesionario no podía meter camiones a la ciudad porque lo prohibía el sindicato de Ruta 100. No sé si mucha gente podrá no acordarse de Ruta 100. Sí, claro. Bueno, nosotros terminamos con Ruta 100 porque era un sindicato, además de belicoso, un sindicato radical, anarquista, que además financiaba parte del movimiento de Chiapas, de los zapatistas, ¿sí? Y además todo esto documentado. Bueno, ¿qué hicimos? Terminamos con ese sindicato, acabamos con la Ruta 100, solo lo dejamos para las zonas marginadas, dejamos de los 12,000 camiones, dejamos alrededor de 1,500 camiones para esas zonas marginadas, y poder dar una mejor tarifa. Sin embargo, ahora están fortaleciendo RTP y no están llevando a cabo, además, por ejemplo, RTP pues tendría que salir ya con transporte eléctrico, ¿no? Me imaginaría yo, pues tendría que estar a la vanguardia, con choferes bien uniformados. A RTP yo los he visto, véanlos en Santa Fe, están bloqueando las avenidas, se ponen en doble fila en una zona muy conflictiva. Entonces yo creo que, reitero, no pareciera que no hay gobierno. Yo recuerdo aquella ocasión, y llegaron los de Ruta 100, llegó el sindicato y dijo, en el transporte nosotros mandamos. Entonces por primera vez metimos los autobuses y pudieron meter autobuses los propios concesionarios. Y creo que ahora se tiene un sistema de rutas y concesiones que se les dan para que quien meta los autobuses. Entonces yo sí creo que lo primero que hay que hacer es, en el caso de los concesionarios, bueno, poner fijo
el año o el último año que puede circular un microbús, pero puedes ver microbuses circulando de años. Los microbuses son de principios de los 90. Estás hablando de unidades de 25 años. 25 años que además en unas calles que no son lo más óptimas. Muchas veces cuando van a Cuautepec el Alto, cuando van a todas esas zonas, pues son unidades que se desgastan mayormente, ¿no? Entonces creo que hay mucho que cambiar y mucho que hacer en este tema y realmente poner las reglas y hacerlas que se cumplan, ¿no? Y también yo ahí sí creo mucho en el transportista concesionado, porque es un hombre camión, es una gente que tiene un ingreso y es una gente que sabe modernizarse y hacerse empresa. Ha sido yo recuerdo todo el proceso que fue entender que se hagan empresa y lo hicieron de todas las rutas del transporte, 6 o 7 empresas cuando nosotros tuvimos. Costó mucho trabajo, pero fueron las que se fueron modernizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque accedieron a crédito, porque tenían sus estados financieros y por muchas otras razones, ¿no? Pero bueno, se les apoyó. Y a esa gente hay que subsidiarle, hay que ayudarle, hay que promoverlo, ¿no? Y por último, en el caso del microbús también tienes que tener tecnología de punta para la seguridad. O sea, le tienes que exigir que tenga cámaras, que esté vinculada su cámara al C4, al C5, según donde esté en la zona, porque muchos son del Estado de México, ¿no? Hay muchas penetraciones. Pero, por ejemplo, hoy veo, por ejemplo, circulan coches ahí del pueblo del Olivo que bajan por Palmas, todavía con placas azules, que las quitamos las placas, porque se hizo un reemplacamiento para evitar porque no sabíamos localizar quién tenía esa placa azul, porque la podían poner 3 días en un taxi y 3 días en un microbús, entonces no sabías ni quién la portaba, ¿no? Qué barbaridad. A ver, oye, Fernando, tú hablas de tecnología, de aplicaciones para el transporte público concesionado que se podría dar, y a la cabeza de la Secretaría de Movilidad está una persona joven, preparada incluso en el extranjero. ¿Tú le ves perfil, Andrés Layuz? ¿Cómo calificas su trabajo y le ves perfil para que esté en el puesto? Mira, de lo poco que yo he visto, sí tengo esa información, ¿no? Y es una gente además con ideas, una gente que trata de implementar nuevas políticas públicas, modernizando. Sin embargo, hay que empezar por lo básico. Y yo creo que uno de los temas con los concesionarios es socializar cualquier política pública que vayas a implementar. Tú no puedes decir, ahí va, y esta es la... No. Tú tienes que ir a trabajar con los líderes, con la gente, porque ahora no necesitas tanto de los líderes, ¿eh? Tú puedes mandar un video, a ver, este es el video semanal que manda la CEMOVI a todos los taxistas, ¿no? Y hay una aplicación del propio gobierno, la quieres tener, ahí te va, tienes que tener esto. Por ejemplo, yo recuerdo, para evitar la revista, evitar que vayan a la revista y evitar que los líderes les cobraran, que ahora lo están presumiendo que con esto no les van a cobrar sus cuotas y que van a salir al triple, ¿no? Porque los líderes les cobran cuota a los transportistas por llevarles sus unidades a pasar revista. Bueno, ¿qué hacíamos? A ver, este mes te voy a revisar nada más con mi cuerpo de inspección y solamente te pueden llegar con esta carta firmada por la autoridad diciéndote, te voy a revisar tu seguro de automóvil. Si no lo tienes, en ese momento te vas al corralón, ¿no? Entonces, creo yo que sí se pueden hacer, o simplemente que los GPS se vayan conectados a la ciudad y que desde la ciudad se desconecten y que no puedan circular, ¿sí? En el momento de llegar a su lugar de encierro. Yo sí veo al señor Layuz, lo primero que tienes que o debes de tener en cualquier actividad económica, política, social, pues es sentido común. Y el sentido común a veces es el más difícil de los sentidos. Pero lo primero que tienes que hacer pues, es platicar con la gente que opera el transporte. Digo, se me hace de sentido común, digo, y tenerlos, platicarles, decirles hacia dónde vas, cómo vamos y qué vamos a hacer. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el reemplacamiento, que se oponía mucha gente porque iban a salir pues todo lo que tenían, algunos demás, me reuní y todos los sábados revisábamos con la gente del transporte cuántas unidades se habían reemplacado. Cuando llegamos eran 80,000 placas, cuando llegamos a la 40,001,
se paró un transportista y dice, vamos a aplaudirnos porque ya somos mayoría, ¿no? Es con ellos se trabaja. O sea, ¿le hace falta sentido común al gobierno para aplicar esas políticas o le hace falta hacer política, ¿no? Porque es un puesto que también tiene que ser política. Sí, socializar las políticas públicas. Sí, yo creo que es hacer política, es ir a platicar con ellos. Yo creo que pueden aportar mucho. Sí hay gente que le hace mucho daño al transporte de los mismos concesionarios, pero hay gente que le hace bien y que le sabe. Porque además vive de eso y ha vivido de eso, no solamente de su generación actual, de generaciones, ¿sí? O sea, es el papá, es el abuelo, es el hijo, y ahora sigue el otro. Y bueno, pues el camión, la concesión, luego las 3 concesiones han mantenido, le han dado de comer a su casa, le han dado escuelas a sus casas, le han dado sustento a sus casas. O sea, realmente lo veo, lo viví con los transportistas. Yo iba a sus casas, me invitaban a sus casas, y creo que esa es la relación que tiene que haber. O sea, el problema es que pareciera que definimos que este país está entre chairos y fifís, o entre conservadores y liberales, o pueblo bueno y pueblo malo. Yo creo que somos mucho más que eso. Los mexicanos somos mucho más, somos igual. ¿Sabes dónde están los malos? A los que están arriba del transporte robando con la pistola, ¿sí? O el chavo que vimos en Sinaloa que mató a Mansalva, un cuate que no tenía ya nada que ver en una tienda departamental, claro. ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo, estamos perdiendo el foco por un tema político o politizado o de ideología, y que al final de cuentas nos está dividiendo como país, como sociedad. Tú describes a los transportistas como hombres de familia, como trabajadores, pero también está la otra parte, ¿no? El transporte en sí es una mafia, tanto así que tú cuando saliste del gobierno incluso te costó la persecución que en ese tiempo se llamó política. Cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas, incluso estuviste en la cárcel. Bueno, pues mira, para mí fue una etapa difícil, muy difícil. Yo me subí al ring y ya nomás decía, quítenme a Monzón, ¿no? Monzón, pero creo que no fue un peleador argentino que ya murió, que era muy fuerte. Te pegaba muy duro. Sí, porque tú y yo estamos viejitos, sí. Bueno, yo. Bueno, ya quítenme a Pacquiao o a nuestro nuevo campeón mundial, ¿no? A Landy Solís, o cómo se llama el gordito que le pegó al negro. Sí. No es racista el comentario. Entonces, bueno, pues mira, me subí al ring, ¿por qué? Porque yo repartí unos videos en la campaña del candidato del Mazo, papá, ¿sí? Para jefe de gobierno, en donde se hablaban se llamaba El Sol Nace para Todos, se hablaba de todo lo que hacía el PRD, tomaba pozos petroleros, tapaba calles, tomaba carreteras, etcétera, etcétera. Entonces era un poco ese tema, no les gustó mucho y bueno, pues después tuvieron, pero pues sí, yo no sé si judicializaron la política, sí, o politizaron la justicia, ¿no? Pero finalmente fabricaron delitos que, bueno, pues que finalmente me dio la razón la justicia, ¿no? Y estoy bien ahora. Yo creo en las instituciones, soy un convencido, no solamente a raíz de eso, sino pues en la propia historia que uno va viviendo, y las instituciones autónomas, las instituciones fuertes, son los que hacen que el poder no sea de una sola persona. O sea, podemos resumir que eso fue una venganza política y que al final la justicia te exoneró. Ahí terminó todo, ¿verdad? Así es. Claro que ya tiene muchos años, bueno, es un asunto que lo subiste en carne propia por Y muchos transportistas que además coincidían con el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que fueron los que ahí hicieron todo el proceso para llevar todas las evidencias de que yo lo había hecho. Qué barbaridad. Oye, tú en ese tiempo eras priista, ya digo, hablando de otros temas de transporte, ahorita ya podrás concluir tu razonamiento sobre el transporte, pero hablando de otro tema, ¿sigues en la grilla? ¿Sigues siendo priista? Pues mira, sí me considero un militante priista, pertenezco al Consejo Político de la Ciudad de México. Viene un cambio de dirigencia en octubre. Evidentemente yo coincido mucho más con un liderazgo como el de José Narro, ¿sí? que cualquier otro, porque pues nosotros pienso que nos vamos a volver un satélite de Morena, y ahí sí es donde yo creo que no debiéramos estar, porque además el mismo partido político Morena o todo el gobierno también necesita una oposición, y una oposición sobre todo sí puede ser constructiva, pero tiene que ser crítica, tiene que poner los elementos fundamentales y señalarlos, hacerlos ver, ¿no?
Entonces yo seguir en un partido en donde voy a ser parte de un... Del primor, ¿no? Sí, de un proyecto satélite nada más ahí, pues no estaría a favor de ese tema. Sin embargo, bueno, vamos a esperar. Sí sigo haciendo política, me llaman ahí como pues, habitante de muchísimos años en la delegación Miguel Hidalgo. Pues mira, la política y la vida no solamente se trata de respirar, sino de aspirar a poder servir, a poder dar. Y yo sí creo que la mayoría de los políticos son gente que tratan de hacer algo por su país, a pesar de que está tan desprestigiada la política, y lo puedo decir convencido, y lo he visto en amigos, en gente cercana. Sí hay malos políticos, hay gente que, mira, yo también lo vimos ahora, gobernadores que pues, fueron haciendo una carrera extraordinaria pues para poder ganar muchísimo dinero y poder tener mucho dinero, y ese no es el objetivo de la política. Para robarse, no, bueno, a pesar de ese descrédito y de la paliza que les ratificaron, por cierto, en las recientes elecciones, ¿todavía quieren seguir siendo del PRI? Sí, mira, y más que del PRI, mala vida, ¿no? Yo creo que el momento de México requiere de un movimiento de unidad, ¿no? Es un movimiento que pueda decirle, no somos ni fifís ni chairos. A ver, los mexicanos tenemos muchas cualidades, y lo acabábamos de ver ahorita en el sismo del 2017, ¿sí? El 7 de septiembre. Sí, lo vimos, la reacción de la sociedad. Los mexicanos somos mucho mejores en la solidaridad que en la confrontación. Somos mucho mejores en poder dar, y lo ves en la vida familiar. Tú lo ves, si un familiar tiene un problema, pues todos le ponen, todos hacen su vaquita, vamos a sacarlo adelante, y los amigos también lo hacen. A nosotros, a cualquiera de nosotros lo ha tocado vivirlo. Y además de la emoción que causa nada más recordarlo, también creo que tenemos que tener una reflexión social de lo que valemos como personas, los mexicanos, ¿no? Oye, ya que te dices que bueno, seguirás siendo político, sí, pero priista, pero sobre todo que dices que tu vida ha sido aquí en la ciudad, en la capital. Digo, no quiere decir que no pueda hacer algo federal, pero supongo que tu tarea política será en el PRI de esta ciudad, que es justo donde está más desmantelado, ¿no? Y más que el PRI, yo sigo platicando ahora con mucha gente del PAN, Mira, hay muchas coincidencias, aunque pareciéramos muy antagónicos PRI y PAN, pero hay muchas coincidencias en proyecto de país, mucho más coincidencias con la misma izquierda. Por ejemplo, el proyecto económico es liberal, el proyecto económico es de dar oportunidades iguales. El proyecto económico es libre mercado, a diferencia de lo que es el proyecto económico del actual gobierno. Sí, es un mayor control del mercado. Sí, tenemos diferencias hasta en los derechos humanos, ¿no? Nosotros sí, como Estado, queremos derechos humanos, y hemos propuesto y hemos promovido y además instaurado una comisión para que vigile al propio gobierno de que tenga, en este caso, una visión y una revisión de los derechos humanos. Y el presidente iba y ahí mismo asumía su responsabilidad de escuchar los derechos humanos. O sea, sí tenemos muchas coincidencias los panistas y los priistas. Le salieron muy bien en su campaña lo de PRIAN. Bueno, pues sí, es que hay mucha coincidencia entre PRI y PAN en muchas de las cosas, pero no, lo que no podemos decir que hay coincidencia en que estamos viendo el negocio en la política. Ese pues que lo demuestren y que lo vean, y que muchos seguramente saldrán ahí raspados, y ya están saliendo raspados, algunos hasta delegados federales, ¿sí? De lo que es la corrupción en la política. Me queda claro que prefieres ser PRIAN antes que Primor. Oye, Fernando, bueno, platicar contigo, sobre todo después de hace mucho tiempo que no lo hacíamos, es muy interesante, porque no nada más del transporte, sabes mucho de la grilla. Pero bueno, para no quitarte más tiempo, algo con lo que quieras concluir de ambos temas, del tema que quieras, un mensaje que quieras dar. Pues mira, en el tema del transporte, creo que yo sí para generar una política de transporte se necesita visión de largo plazo. O sea, no puedes pensar a cómo resolverlo mañana.
Y esto implica socialización y de todo lo que hemos hablado en muchas de las políticas públicas. Pero tienes que pensar hoy, el gobierno tiene que pensar 2020-2040. Vienen muchos cambios en el tema. Aquí platicamos anecdóticamente, pero bueno, vienen cambios fundamentales de innovación gracias a la inteligencia artificial, la robótica, la biometría. Pues bueno, son temas. Hay una universidad, no sé si la han escuchado, la Singularity, que se dedica a ver qué viene en el futuro. Entonces yo creo que sí tenemos que tener una visión de futuro, dejar de juzgar el pasado. Sí, seguramente hay errores, y si los hay, y si hay desviaciones, pues hay que aplicar la ley, pero no justificarnos en el pasado. Yo creo que si nos ponemos a justificar en el pasado, vamos a perder el futuro, y el futuro es el proyecto en el que vamos a dejar aquí un legado para los que siguen. Entonces, en el tema del transporte, la visión de futuro es fundamental, socializar las políticas públicas que se impliquen y privilegiar como órgano rector el metro, ¿sí? Como lo troncal, para poderle distribuir a todo lo demás, ¿no? Eso sería en el tema del transporte. En el tema político, sí creo que vendrá un movimiento ciudadano, sí creo que surgirá una oposición. Veo un presidente fuerte, un presidente que además, si algo tiene, es su perseverancia. Lo vimos caminar en México muchísimos años, pero también hoy lo vemos generando políticas públicas desde su perspectiva, sin querer escuchar, pues por ejemplo, a los técnicos, a los que saben, y un poco desdeñando a mucha gente que bueno, pues que es parte de una sociedad y que también está en este momento preparada para poder incidir en las políticas públicas. En mi momento, pues, sí creo en que va a haber un movimiento y una oposición fuerte, una oposición que se va a venir dando, porque bueno, pues, el país se ha polarizado. No creo que sea la mejor vía. Yo sigo insistiendo, somos más que chairos y mucho más que chairos y fifís. Somos mexicanos que hemos dado mucho y que además tenemos muchas cualidades, y ahí están los resultados en el cine, en la innovación somos buenísimos. Yo creo que hay que verlo en los jóvenes, los vemos en las matemáticas, en muchas cosas, en muchas actividades de la vida. Vemos que el joven es mucho mejor, tal vez, que cuando ya maduras. Será porque bueno, se generan otras responsabilidades hasta a nivel familiar y no te dan el tiempo para poder escribir. Pero bueno, pues se agradece que me hayas invitado, y sí, sí creo yo que se tiene la posibilidad de que este país siga avanzando en un proceso que a mí me tocó, que era una dictadura perfecta, ¿sí? La gente ya no iba a votar porque sabía quién iba a ganar. Creo que pasó mucho en las elecciones de ahora, ¿sí? Y eso es lo que no le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Yo sí, y se lo comento a mis hijos, no podemos pensar en que siempre va a ganar el mismo. La democracia es alternancia. Y para que haya democracia, no solamente se necesitan las instituciones, se necesitan los demócratas. Fernando, pues otra vez muchas gracias. Él es Fernando Peña Garavito, que acuérdense que es, además de abogado, empresario, especialista en transporte, y bueno, ya lo vimos, ¿no? Va a seguir en la grilla un buen rato. Muchas gracias, Fernando.